recording. Ok, bueno, siguiendo con el esquema, un poco lo que les planteaba era las distintas técnicas que eran las más habituales, ¿no? Que, déjenme que pongo las fotos de este lado. Un segundo. Ok. Bien, entonces, por ejemplo, la técnica del dilema sería, a ver, ¿de qué color lo prefieres? ¿De una manera o de otra? ¿No? O sea, ¿se lo mandamos o lo vine a buscar? La técnica del silencio es, bueno, esto es todo, y nos quedamos callados. La técnica de la acción física es comenzar a escribir un pedido, una orden, en forma silenciosa, o sea, forma tal de que justamente tenga la obligación del comprador de frenar esa actitud. El detalle secundario, o sea, tenemos rojo o azul. ¿Usted qué prefiere? Los dos les va a quedar muy bien. La técnica del acontecimiento inminente, quizás un aumento del precio, ¿sí? O a lo mejor la falta de stock. La técnica del favor, mire, con esta venta a mí puedo llegar a mi objetivo de venta. Le voy a agradecer muchísimo esta posibilidad. La técnica del incentivo es una entrega quizás de algún tipo de ventaja. Bueno, si usted lo cierra ahora, usted se va a dar este producto, pero además este obsequio o este complemento que no está en la opción estándar que usted está llevando, ¿correcto? La técnica del resumen, escribir frente al cliente los distintos tipos de resumen, algunas cosas positivas, algunas cosas negativas. Podemos llegar a considerar algunos datos como pueden ser algunos datos numéricos que hagan que la gente pueda llegar a hacerse estar más interesante o más activa con respecto a una opción. La técnica del remate por contraste es mostrar ventajas y desventajas. La técnica del impedimento es ponerle un cartel de que, bueno, no hay stock, de que ya está vendido, ¿sí? Y la técnica del orgullo es, en cierta medida, a ver, usted se lo merece, o sea, no hay persona, usted con la capacidad que tiene, es inviable que no pueda llegar a tener este producto. Entonces, esas son algunas técnicas que hacen que la persona se sienta obligada a tratar de generar algún tipo de acción para poder generar ese corte, ¿no? Y que justamente el hecho de haber pasado de un interés, de una atención, de un interés, haber hecho la demostración, haber generado el deseo, la técnica de remate hace que verdaderamente estemos ya casi cerrando la venta, la cerremos o posiblemente se aplique una técnica y que el resultado no sea bueno y que en verdad no sea el momento o que sea una punta para poder desarrollar quizás en una próxima entrevista. Entonces, le hago me dicen que no estoy grabando. Sí, estoy grabando. Dice pause recording, stop recording, así que estamos grabando, Ángela, muchas gracias por avisar. Gracias, Martín, también por avisar. Entonces, ahora les pregunto a ustedes, teniendo en cuenta un poco que ustedes son vendedores de autos, que nos imaginamos que iban a vender una determinada marca, que era una marca que es una marca insignia dentro de ese segmento de vehículos, que en ese mercado nos encontramos con una diversidad de productos y el mercado es un mercado bastante volátil, donde hay muchos factores que pueden llegar a favorecer una compra, como puede ser un factor económico, donde podemos llegar a decir, la verdad que es importante que se pueda llegar a considerar, ¿por qué? Por el hecho de que a lo mejor económicamente es una inversión y que te puede llegar a mantener o resguardar de un efecto inflacionario, etc. Entonces, ¿qué técnicas ustedes utilizarían? O coméntenme cuáles serían las técnicas que más se sentirían más cómodos vendiendo un auto. ¿Cómo harían ustedes para poder llegar a generar una mayor atención en el caso que estamos haciendo? Un poco María me comenta, y ya se va yendo al final, María, la técnica del resumen de ventajas. Bien, María, a ver, pero contame, andate un poquito más atrás y contame cómo llamarías la atención del cliente, cómo generarías un mayor interés de ese cliente, cómo amoldarías tu argumento en función de las características de ese cliente, cómo generarías el deseo y por último, qué técnica aplicarías. ¿Se animan? Dale, vamos.
¿Quién se anima primero? A ver, vayan pensando y vayan escribiendo. Vamos con 3 ejemplos, a ver quién se puede animar. Los que más rápido escriban, seguramente van a ser los que más claro tengan. Un poco Agostina dice, a mí me encantó la técnica del acontecimiento inminente. Seguramente te lo habrás sufrido en algún momento, ¿no? Como dice, bueno, está próximo a aumentar, lo tenemos que comprar, ¿no? O sea, ¿cuáles serían los pasos que seguirían ustedes para poder vender un vehículo como una Hilux? ¿Sí? A ver, véndanselo a ustedes. ¿Cómo harían para poder vendérselo? ¿Cómo generarían ese deseo? ¿Cómo generarían, ¿sí? Pamela me dice la técnica del incentivo también, me encantó. O sea, a ver, sí, bárbaro, te puedo dar, no sé, esto, pero además, el modelo que has comprado, pero además van polarizados los vidrios gratis y también la ganchera, por decirte algo. Eso es un incentivo gratis, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor formaba parte de un paquete, entregó un auto que posiblemente podría llegar a meterse dentro del tema. María comenta lo siguiente: primero se lo mostraría para que sienta la experiencia del tacto, el olor a nuevo y quizás con videos de camionetas por el campo si quiero venderlo acá en Mendoza. Bien, está generando un buen deseo. Jorman comenta un poco el tema de las técnicas de resumen de ventajas, le gustó mucho. María Cruz comenta, primero deberíamos saber para qué necesita el cliente el producto. Muy interesante tu apreciación. ¿Por qué? Porque hay distintos segmentos de mercado. ¿Para qué lo necesita? Para llevar a la escuela, para el campo, para llevar fruta. ¿Cuál es su actividad? ¿Cómo es su grupo de familia? ¿Cuál es el segmento? Después continúa. Y si lo necesita para trabajo, sería más técnico en el lenguaje. Excelente, Juan Cruz. ¿Sí? Si lo quiere porque tiene una familia grande, lo haría quizás con el asiento que sea más cómodo. Perfecto. Entonces, Belén comenta, lo importante es que pueda tocar, subirse a la camioneta, imaginarse haciendo lo que le gusta en ella. Excelente postura de desarrollo del deseo, Belén. Agostina dice, captaría el deseo de ellos mediante la muestra del auto, después le comentaría todo lo que posee esta camioneta y esta versión de auto camioneta. Entonces, es muy claro y muy evidente que cómo tengo que hacer para generar ese deseo, ¿no? O sea, sí o sí tengo que ir generando en forma constante ese deseo para que justamente las personas se sientan con una cierta necesidad y con ese motor, con esa aspiración interna que generaría que puedan llegar a comprar. Nico comenta lo siguiente, lo incentivaría con la comodidad que le ofrece la camioneta o lo que le podría vivir el cliente con la camioneta. Por ejemplo, aventuras y viajes, excelente, o sea, le mostraría quizás videos, lo harías quizás transportarse mentalmente en un viaje de ilusión, en un viaje quizás en el cual tenga buenas experiencias, recuerdos, etc. María comenta también, una vez que captamos la atención, le presentaría lo que diferencia a los demás. Perfecto. ¿Cuáles serían las diferencias, María, de un producto y de otro? A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Hablarías mal de la competencia? No, la verdad que este es un producto de porquería, no debería ni siquiera visitarlo. O hablarías en cierta medida bien, no alabándolo, pero sí respetándolo, con respeto y con cierto grado de autoridad. Lo recomendable es siempre hacerlo de una manera respetuosa. Creo que hablamos algo las clases anteriores, ¿sí? Entonces, para ir continuando, excelente la participación, lo felicito. María, ¿sí? Trataría, bueno, un poco Rosario comenta, dice, primero trataría de entrar en confianza para saber para qué necesita el producto y desde ahí comenzar a generar su deseo. Esa apreciación me encantó. O sea, ¿qué significa entrar en confianza? Es justamente romper esa defensa que tiene. No significa tomarse un café, hablar de la familia, etcétera, pero sí es generar esa sensación de que, bueno, no me estás queriendo vender un producto, me estás queriendo solucionar, me estás generando algunas experiencias de vida, me estás otorgando recuerdos,
me estás otorgando seguridad. Eso es lo que tiene que sentir un comprador de que el vendedor le habla. No la técnica fuerte y concisa de que quiere vender. ¿Por qué? Porque él necesita vender y que necesita tener esa comisión y porque por eso no puede vivir. No, al contrario, es de qué manera yo me pongo en generar esa empatía en el lugar del otro, de forma tal de que, bueno, solucione y que trate de responder ante la necesidad. María comenta lo siguiente: una vez que captamos la atención, le presentaría lo que la diferencia de los demás. No hablaría mal, pero me pareció muy bueno que Hilux dice que lo único que puede superar es una Hilux. Perfecto. Hilux tras Hilux. Esa es una técnica, o mejor dicho, una estrategia de los líderes. Los líderes son aquellos que únicamente se pueden llegar a atacar unos a ellos mismos. ¿Por qué? Porque son líderes, no hay nadie más arriba, ¿sí? Entonces, la única manera es justamente atacar al mismo producto que ellos mismos tienen, ¿sí? Es mucha confianza. Para esa estrategia tienes que tener mucho respaldo, tener un conocimiento del mercado y un mercado ganado muy fuerte, pero yo creo que una marca como Toyota y con el producto Hilux perfectamente lo puede hacer. Rosario comenta: creo que si se entra en la confianza del cliente, nos va a decir lo que en verdad busca y va a creer en lo que le vendemos. Es totalmente cierto, Rosario. Rompemos ese arco de defensa que tiene y empieza el verdadero cliente, el interno, el que te empieza a transmitir. Pero eso, a ver, el cliente no es un paciente de psicología. El cliente no va a venir porque nunca él cree que necesita ese producto. Nosotros tenemos que demostrarle, tenemos que tratar de generar ese deseo, pero ¿en virtud de qué? En virtud de un machete pegándole para decirle, bueno, este es el deseo que te estabas buscando. No, tenemos que tratar de llevarlo, de generar ese viaje de ilusión, de confianza, de forma tal que el cliente sienta que ese es el momento, el dinero mejor gastado, es el tiempo mejor gastado y que te genera mucha confianza con respecto a eso. Bien, los felicito con el aporte. Entonces, una vez que termina la técnica de ventas, ¿sí? O mejor dicho, la técnica de remate, empieza la etapa de conclusión, ¿no? Entonces, en las conclusiones, muchas veces nos puede pasar lo siguiente. En el caso de que la venta esté concretada, entonces lo recomendable es ser cortés, brevemente, despedirse y quizás despedirse y salir, partir, ¿sí? O sea, a ver, no significa que nos da el cheque, le decimos chau y salimos corriendo raudamente. No, la venta tiene que ser relacional. No podemos tener una actitud de contemplación, de transmisión de experiencia, de generación del deseo, de generación o aplicación de la técnica de venta. Una vez que nos dicen que sí, directamente le decimos, ah, bueno, listo, chau, vamos, y nos fuimos. No, tenemos que generar con el mismo criterio. ¿Por qué? Porque ese cliente bien satisfecho, ese cliente que en verdad va a estar contento y conforme, va a ser el que va a hablar y que seguramente va a decir verdaderamente, uy, yo estoy muy conforme y en verdad me siento muy bien con la marca o con el producto o lo que sea. Entonces, en el caso de que se prolongue en cierta medida la conversación, siempre lo recomendable es nunca volver atrás o volver a hablar de la operación, ¿no? O sea, una vez que ya está concretada, entonces, con respecto, me olvidaba que tenemos que, este aspecto es importante y no lo había dicho, no, ya está cerrado. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de hacer? Nunca guardar silencio, ¿sí? Y siempre tratar de encontrar o de ocupar ese lugar de la mente con una afición preferida, con un tema de interés del cliente, pero nunca con aspectos netamente relacionados con la operación propiamente dicha. Y por último, el vendedor no debe demostrar ningún tipo de agradecimiento mucho más anormal de lo normal. O sea, a ver,
Logro la venta y voy, le doy unos besos, la abrazo, le digo, la verdad es excelente esto. Está bien, no, no, no. Es simplemente seguimos con la misma eje comunicacional, ¿sí? A ver, tampoco nos sonreímos y esbozamos una sonrisa totalmente, sí transmitimos confianza, sí transmitimos que es la mejor decisión tomada, pero no generamos una teatralización de esto. ¿Por qué? Porque es muy evidente que a lo mejor lo hiciste en función de un objetivo. Una vez logrado ese objetivo, no me interesa más el objetivo de la relación a largo plazo, y es todo lo contrario. Esto es un círculo. Sí o sí tenemos que tratar de mantener esa vinculación. Ahora bien, como puede pasar, la técnica puede funcionar como no puede funcionar. No puede funcionar porque a lo mejor no generamos la debida atención, porque fallamos en el interés, porque el deseo no fue acorde, porque la técnica utilizada no fue la correcta. Ahora tenemos tres situaciones posibles. Una es decirle que lo digamos al cliente, que la verdad es la peor persona que había conocido, que en verdad, ¿para qué me hizo perder el tiempo que tenía? ¿Es recomendable, sí o no? Escucho. No, profe. No, para nada, María, excelente, o sea, es totalmente irrisorio. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de hacer? La segunda opción es decirle, bueno, en verdad a lo mejor no la conseguí, pero tener una actitud mucho más tranquila, en el cual uno quizás, en cierta medida, uno sienta una frustración. ¿Por qué? Porque invirtió ese tiempo, se tornó en cierta medida un poco entusiasmado para poder llegar a concretar, pero en verdad no lo hizo. Entonces, quizás no era el momento, quizás no es siempre la culpa del vendedor, quizás es algo que falló, es un problema que se precipitó. Entonces, siempre que tenemos que tomar una actitud similar, que si lo hubiéramos hecho, que lo hubiéramos no hecho, ¿sí? Por más que por dentro a veces nos encontramos con una bronca interna que podemos decir, o sea, ¿qué me pasó? ¿Sí? Entonces, esto va a generar en cierta medida un aprecio al cliente. Eso va a generar que esa relación, esa puerta que se cerró en este momento, posiblemente se abra poquito o se abra un poco más a continuación. Entonces, tengan presente eso, que no es la vida o la muerte, ¿sí? Entonces, posiblemente que si es por un problema de comunicación, de que se generó un problema, entonces lo recomendable es quizás fijar una hora nueva, un día, ¿sí? Para una nueva entrevista y tratar de generar nuevamente el contacto eh, que, bueno, fuimos desarrollando. Entonces, ahí vemos un poco cómo era la técnica, ¿no? Entonces, desarrollamos la atención, generamos el interés, hicimos la demostración, que era física, verbal, ¿se acuerdan? No verbal, etcétera. Desarrollamos el deseo y por último aplicamos a la acción, ¿no? A través de las técnicas remate y las conclusiones pertinentes. En el medio nos podemos encontrar con condicionamientos, ¿no? O sea, resulta que, ¿qué es una objeción? ¿No? Una objeción es muchas veces algunas cosas que pueden llegar a ser ocultas, o pueden ser sinceras, o pueden ser concretas. Entonces, es cualquier tipo de declaración, pregunta, queja, expresión, ¿sí? Acción específicamente, en lo que se pueda llegar a tener en cierta medida o quizás retrasar o dificultar la venta, el proceso de la venta, ¿no? O sea, pero este producto en verdad no tiene la capacidad de carga que otros productos. Y la verdad no podemos generar un cambio específicamente en el producto, sino que tenemos que tratar de hacer, generar que a lo mejor es la cantidad correcta, porque económicamente reduce combustible, es más segura, o sea, empezamos a hablar de beneficios. Entonces, esas objeciones, algunas, como les decía, pueden llegar a ser sinceras, pueden ser a veces totalmente excusas, que algunas pueden llegar a ser, bueno, la verdad no me gusta, pero no te sé decir por qué. Y algunas pueden ser ocultas porque lo estás diciendo con un lenguaje netamente
no verbal, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, y acá que es algo que no me interesa o no es el momento adecuado. Sincera, podemos hablar de que a lo mejor el producto no le sirve, no siente la necesidad en este preciso momento, y en cierta medida, a veces un poco, ¿cómo podemos llegar a combatir esas objeciones? Siempre las objeciones jamás tenemos que, cuando se presentan, decir, a ver, espera, y continuamos con la presentación del producto y no contestamos esa objeción. Es el peor error que podemos hacer. Siempre es recomendable que si alguien define una obsesión, ya sea una excusa o algo netamente sincero, parar la presentación y tratar de revertir esa objeción. Con datos concretos, no con datos que sean irrisorios, no demostrables, etcétera, sino con datos concretos que posibiliten poder llegar a tener o revertir esa situación, esa objeción, en pos de que el cliente vuelva a tener la atención debida y que también pueda llegar a aceptar esa objeción como algo que es algo que lo va a favorecer, no es algo que en verdad va a estar en contra. Entonces, a veces podemos llegar a aplazar quizás una contestación, pero ¿cómo podemos llegar a aplazar esta contestación? Haciendo saber que hemos escuchado esa objeción. Entonces, es cierto, es muy claro lo que usted me está diciendo con respecto al mantenimiento, pero si me permite yo voy a continuar con esto, y el próximo tema relacionado con el desplazamiento que ha tenido un eje técnico, eso ha generado una mejora en el mantenimiento y le voy a poder estar contestando su consulta. Ahí tenemos una forma de poder demostrar y poder aplazar esa contestación. Muchas veces, ¿por qué es importante poder llegar a aplazar esa contestación? A veces no tenemos la argumentación técnica en ese preciso momento. Segundo, no es el momento indicado porque en verdad la persona está irritativa, está en ese momento en el cual acaba de comentar y a lo mejor tenemos el tiempo de poder transmitir nuevas características, nuevos beneficios que hacen que esa distorsión, esa objeción se empiece a disuadir, se empiece a disminuir, ¿no? Entonces, eso nos da, en cierta medida, tiempo para poder llegar a generar que esa objeción. Ahora, si esa objeción nosotros decimos que la vamos a contestar y verdaderamente no la contestamos, esa objeción queda muy marcada sobre el producto y evidentemente va a hacer estragos al momento de tratar de cerrarla, la venta. ¿Por qué? Porque nunca la contestamos, ¿sí? Entonces, siempre va a estar. Toda objeción se tiene que contestar. Entonces decíamos que algunas pueden ser, excusas o sinceras, y otras pueden ser ocultas, que pueden llegar a ser muchas veces con el lenguaje verbal, ¿no? O sea, tirarse para atrás, dejar el producto, empezar a jugar con el teléfono. Todas esas son objeciones de que en verdad no me interesa lo que estás hablando, es algo que dejé de prestar atención, etc. ¿Cuáles son las actitudes que tiene que tener el vendedor ante esa situación? En primer lugar, el vendedor se tiene que formar a que siempre va a tener que convivir con objeciones. Es muy raro que el cliente sea perfecto y que lo escuche permanente y que todos los clientes sean iguales, etc. Entonces, como primer lugar, mejor dicho, en primer lugar, jamás tiene que discutir. No, usted está equivocado, disculpe. Lo que usted me está diciendo es totalmente erróneo y se lo voy a poder confirmar. Imagínense cuál es la postura del cliente. Si antes estaba defensivo, ahora trae al primo, a la prima, al nieto, etcétera, etcétera, y hacen una barrincada, entonces totalmente defensivo. El vendedor, imposible de poder entrar ahí. Entonces, un tema que tienen que hacer es no discutir. La otra, escuchar atentamente la objeción. Imagínense que si ustedes me hacen una pregunta, ¿cualquiera de ustedes me puede hacer una pregunta? ¿Cualquiera? ¿Cómo Cualquiera. está, profe? ¿Bien? Sí, ¿quién habla? Ezequiel. Ah, sí, Martín, sí. Martín, ¿estás ahí? No, Ezequiel, profe.
Martín, pero escúchame, Martín, ¿cómo te fue en el parcial? Bien. Ah, bien, ok. Bueno, ¿qué estaba pasando ahí? Y perdón por la broma. No le estaba prestando atención a una objeción, ¿no? O sea, estamos justamente comentando o tratando de hacer un ejercicio en el cual no te prestaba atención, ¿no? Entonces, lo importante es, a ver, yo voy a pedir a alguno de ellos que me diga una objeción. Yo soy el vendedor de Toyota de la Hilux y que me plantee una objeción. A ver, Martín, Ezequiel, Rosario, Ignacio. Profe, justo hablando del tema de los mantenimientos, ¿por qué tienden a ser tan caros en comparación a la compra del automóvil? Bien, ok. ¿Tu nombre? Martín. Martín, bien, Ezequiel, muy bien, Ezequiel, excelente, muy bien, ok, bien, entonces, a ver, Martín, vos te estás refiriendo con respecto al costo del mantenimiento. Estoy repitiendo la objeción. ¿Y por qué repito la objeción, Martín? Repito la objeción para qué? Para que, no porque soy tonto y porque, primero quiero ganar tiempo para poder argumentar una respuesta, y segundo, quiero hacerte ver que te entendí el mensaje. Si yo la hubiera repetido y te hubiera dicho, entonces, Martín, vos estás preocupado con respecto a la alineación del vehículo. No, le dije al mantenimiento, al costo postventa. Y yo entendí alineación, cualquier cosa. Entonces, por eso es importante escuchar atentamente la objeción y repetir la objeción. Y el próximo paso, y este lo voy a hacer a vos, Martín, es conceder algo de razón al cliente antes de contestar. Ahora, es cierto, Martín, los costos de mantenimiento no son baratos. Ahora bien, yo te puedo garantizar que en el taller donde vas a hacer tu servicio postventa, todos tus repuestos son originales. ¿Y cuál es la ventaja de que sean originales? Que te genera una mayor garantía, una mayor calidad en la prestación y performance, no va a tener tanta repercusión en el mantenimiento del producto, te va a dar mucho más seguridad, ¿sí? Entonces, fíjense cómo... Es como un atenuante, ¿no? Es como un atenuante al... Es un atenuante, posiblemente. Es algo que en verdad podemos llegar a... Vos fíjate que yo te hubiera dicho, Martín, te hubiera dicho, no, Martín, discúlpame, estás totalmente equivocado. Demostrame dónde es caro el mantenimiento. Y empezamos así, ¿no? Sí, la verdad que yo fui... No, perdón. Otro, ¿me podría decir, Rosario, dónde haces el mantenimiento de tu auto? Y lo ninguneo, Martín. Y lo saco de la... ¿Cuál es la actitud que toma Martín? Así, Y colorado, totalmente se defensiva. pone de furia. Y directamente, ¿qué hace Martín? Pop, o me cuelga, o pierde la atención. Entonces, todo el trabajo que yo fui haciendo, paso a paso, lo perdí. ¿Sí? Entonces, fíjense que el próximo paso, y te lo digo vos también a Martín, es que no detenerse, ¿no? O sea, porque yo podría decir, dentro de la objeción de la objeción que comenté, a través del costo del mantenimiento, yo me podría haber quedado callado, ¿no? La verdad que es por un tema de garantía, es por un tema de, a lo mejor, de mantenimiento, o por alguien tiene que pagar el café que te pagan, que te ofrecen cuando estás esperando en el mantenimiento. Lógico eso, ¿no? Entonces, wow. Entonces, no tiene una argumentación, no es lógico. Entonces, siempre tienen que llegar a donde se han planificado y siempre llegar al beneficio, siempre llegar a la posición del cliente. No en cuanto a lo que le va a costar, sino lo que se va a ahorrar, sino en lo que le va a generar en calidad, en seguridad, etc. ¿Sí? Entonces, eso es muy, muy importante, teniendo en cuenta una correcta actitud del vendedor. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno.
siempre dar una respuesta lo más breve posible es muy, muy, muy importante. Entonces, técnicas para revertir objeciones, ¿no? Técnica del por qué o a veces hacer preguntas. ¿Por qué crees, Martín, que a lo mejor es caro y que no pagarías el importe que está? ¿Por qué crees? ¿Sí? Técnica de una objeción apoyo, o sea, de qué manera podés apalancar a lo mejor ese costo de mantenimiento con respecto a otra objeción que te genera, por ejemplo, no sé, la calidad o la seguridad o el mantenimiento, etc. Técnica del aplazamiento, un poco, yo lo dije recién, en el sentido de decir, bueno, no lo voy a contestar ahora, pero lo voy a contestar en el próximo, o cuando esté desarrollando los próximos puntos, ¿no? Quizás una técnica, una negativa directa, pero con una argumentación, ¿no? O sea, a ver, yo no te diría que no, Martín. Posiblemente, si lo comparás con un taller en el cual a lo mejor no prestan los servicios de estandarización, de cuidado, etcétera, posiblemente es un costo un poco más elevado, pero si ves este punto de vista, podés argumentarlo así. La técnica del sí, pero un poco también lo acabo de desarrollar, es alguna de las técnicas que podemos llegar a considerar. Por ejemplo, no sé, vamos a ver el corralón de Martín, ¿no? Entonces, sí, pero la bolsa de cemento la tenés un poquito más cara que el corralón de enfrente, sí, pero es cierto lo que usted dice, es un poquito más cara, pero yo le estoy dando 6 cuotas sin interés. No sé si a lo mejor en eso le ayudan algo. No sé, ahí tenemos una objeción de apoyo. Posiblemente te dice, no, en verdad a mí no me interesa las 6 cuotas de interés. Entonces lo que puedo hacer es poder bajarle quizás el 10% como una atención si lo paga usted en efectivo. Entonces, fíjense cómo fueron modificándose en función a la objeción, ¿no? Entonces, sí tienen que tener en cuenta esas posibilidades. Entonces, a veces se pueden llegar a dar condicionamientos o negativismos, ¿no? O sea, que son muchas veces hechos, circunstancias que puedan, en cierta medida, dificultar ese proceso de venta y que ponen al cliente en una posición de no aceptación fundamental de la venta. Puede llegar a ser a veces generado por el mismo cliente, generado por la empresa o por el producto, o hasta el mismo vendedor. ¿Cuándo puede ser generado por el mismo cliente? Resulta que, o sea, hoy por hoy ustedes se van a querer comprar cualquier productos en la plataforma, llámese online, entonces por lo general, a ver, quieren, no sé, contratar hoy por hoy están baratos, ¿no? 2x1, dice que están los all inclusive en Cancún. Entonces, ¿qué van a hacer? Y van a ver las recomendaciones, o sea, los servicios que ofrecen el hotel, qué opinaron los otros pasajeros. Es muy común, por ejemplo, cuando eliges un hotel, cuál es la opinión de otra persona, etc. Entonces, el cliente también puede ser, vendiendo un vehículo, escucharlo, a ver si tuvo una respuesta, si en verdad por alguna falla específica sobre el producto, la empresa tuvo alguna acción en particular. La empresa puede ser que también cometió un error y hizo un lanzamiento de un producto sabiendo que tenía un error y que igual lo lanzó, entonces puede llegar a ser un factor diferenciador. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el modelo Toro de Fiat, los primeros, donde tenían problemas se mezclaba el agua con el aceite, entonces tuvieron que prácticamente reponer varios autos, ¿sí? Y a veces puede ser con el vendedor, ¿no? O sea, el vendedor puede llegarte a afectar y ayudar mucho en ese condicionamiento y en ese negativismo, que la venta no solamente no se haga, sino también que empiece a generar una ruptura, una ruptura en esa relación comercial con el cliente, ¿no? O sea, empezar a desenamorarse de la marca y que en verdad te diga, bueno, la verdad que es algo que no me genera un mayor grado de confianza, ¿no? Entonces, esos son distintos tipos de ejemplos de condicionamiento o negativismo que pueden generar cualquiera de las tres patas
que estamos presentando. ¿Qué podemos hacer entre el negativismo de la empresa y del producto, una mala presentación del producto, una mala imagen de la empresa, los productos a veces que sean netamente anticuados, ¿sí? Tecnológicamente? El condicionamiento del vendedor puede ser negativismo, algunos verbales, o a veces pueden ser físicos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el modo de hablar, en el modo de cómo se expresan. Es muy común cuando uno no tiene un grado de confianza hacia una persona, directamente la empieza a tratar de vos, ¿no? O sea, no sé, el adulto, por lo general, lo que pasa es que se genera esa fricción y se genera ese momento de incomodidad por parte del cliente. La forma verbal de expresión, ¿no? O sea, algunos comentarios, algunas formas de expresarse, cómo trata verbalmente de fondo el conocimiento o desconocimiento de las características técnicas del producto. Aspectos físicos, como puede ser la indumentaria, cómo está vestido, qué utiliza, qué adornos pueden llegar a utilizar, o sea, llámese cadenas, insignias, etc. Y muchas veces una falsa sonrisa quizás más bien de características sinceras, donde directamente sienta que verdaderamente lo que está tratando de hacer es generar o forzar esa venta y no tratarle de solucionar un problema específico a ese cliente. Entonces, ahora como para, ya queda un solo... Profe, Sí, los escucho. ¿le puedo hacer una pregunta? Obvio. Sobre, por ejemplo, que una persona entre a trabajar a un lugar, y bueno, obviamente como al ser nuevo en el lugar no sabe muy bien las características de ciertos productos. ¿Qué Sí. pasa si si una persona, vale, hace una pregunta acerca de qué beneficio, qué características tiene tal producto y no sabe qué contestarle? ¿Qué es mejor hacer? ¿Llamar a otra persona o directamente decirle que no sabes qué Mirá, la sinceridad, características o beneficios tiene? queda muy poquito tiempo y si no te lo contesto en la próxima conexión, pero la sinceridad siempre, siempre te juega un factor positivo, siempre, en todo concepto, hasta mostrándolo con las manos. ¿En qué sentido? Lo primero que tenés que decir como vendedor es que quizás es algo que